Soy Juan Carlos Granado del Ministerio de Esperanza. Es un gusto presentar un tema más acerca de las señales que sucederán antes del regreso de Cristo a esta tierra. Jesús habló en muchas ocasiones sobre los eventos futuros que sucederían en nuestro planeta. Todo tipo de fenómenos sucederían en nuestra tierra antes del regreso de Jesucristo. Jesús fue claro y les habló acerca de los engaños y de las muchas señales que indicarían la proximidad de su segunda venida. Algunas de estas predicciones se cumplieron ya y se dieron en Jerusalén. ¿Cuáles son las señales que dejó Jesús para alertarnos de su regreso? Hay dos señales principales que han asustado a las personas a lo largo de la historia. Sin embargo, con estas dos señales que ya se dieron, comenzó el inicio del tiempo del fin. La Biblia menciona que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Bueno, eso ya sucedió. Fue precisamente al mediodía y durante toda la noche del 19 de mayo de 1780 que el sol dejó de dar su luz, la luna quedó como teñida de sangre durante toda la noche. Esto no fue un eclipse porque la historia no lo registra así. Fue un hecho sobrenatural, por lo que muchos estudiosos de la palabra de Dios lo señalan de acuerdo a lo que está mencionado en los escritos bíblicos. También se menciona la caída de las estrellas del cielo, pues el 13 de noviembre de 1833, durante 6 horas continuas, cayó una gigantesca e inexplicable lluvia de meteoritos en la parte este de los Estados Unidos. Tanta era la cantidad de lluvia que perfectamente se podía leer un periódico a la medianoche. Esto sí se encuentra registrado en la historia de los fenómenos. La palabra de Dios también menciona que habrán falsos cristos y falsos profetas. Así lo dice el Evangelio, el capítulo 24, versículos son 5, 11 y 24. Falsos cristos y falsos profetas. Desde que yo era adolescente, hace 40 años atrás, más de 40 años atrás, he escuchado acerca de hombres que se han hecho pasar por Cristos y también por profetas falsos. No hace mucho tiempo atrás, un hombre en Puerto Rico se hizo llamar Jesucristo Hombre. Dice que al final del tiempo se daría un gran aumento de interés en los fenómenos psíquicos, y así es como hoy vemos hoy en día que en todos los estratos culturales acuden a adivinos, a hechiceros, a personas videntes para que les puedan discernir el futuro, y esto lo encontramos en todas las clases sociales. Muchos actores de Hollywood tienen sus propias personas que les orientan y les guían su vida a través de todo este tipo de adivinanzas, cosas que la Biblia condena de hecho. También la palabra de Dios dice que antes de la venida de Jesús habrían conflictos internacionales. Esto es algo que lo he vivido yo desde niño. Escuché de la guerra de Vietnam y de muchas guerras en Medio Oriente. Escuché de guerras en Centroamérica. Escuché de guerras en el Golfo Pérsico. Escuché las guerras en Palestina. En fin, la historia es larga. Siempre ha habido guerras, es cierto, pero en la magnitud que se dan en nuestra era, nunca. Por eso es que Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Saben, las pérdidas humanas que se han dado a lo largo de la historia son altísimas. Las estadísticas dicen que en la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones de personas.
En la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de personas, sin contar las guerras de carácter más pequeñas que se han dado en el mundo. La parte triste de las guerras es que muchas personas inocentes mueren en ellas. Me refiero a hombres, mujeres y niños que nada tienen que ver en esos conflictos bélicos. Son sencillamente víctimas. La palabra de Dios dice que al final del tiempo habría poder, dice, para destruir al mundo. Dichosamente la palabra de Dios dice que este mundo no será destruido por mano del hombre, pero los países se han armado, han creado armas químicas, armas nucleares, donde constantemente escuchamos de atentados, de terrorismo. Todas estas cosas nos tienen preocupados a todos, pero esto tiene que darse. Sin embargo, recuerden, todavía no es el fin. También se escucha en los países que están en pugna, que están en guerra, acuerdos frágiles de paz. Pero dice la palabra de Dios, cuando el mundo crea que tiene paz y que está seguro, entonces, dice, vendrá la destrucción de repente sobre ellos y de ninguna manera, dice, escaparán. Así lo mencionó San Pablo cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre, dice, y de repente, ¿qué? Destrucción. Y nadie, dice la Biblia, escapará. La Biblia menciona una señal importante y visible para todos los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Hambres, dice la palabra de Dios. Y así es, el versículo 6 y 7 de Evangelio 24 dice, habrá hambres y terremotos por todas partes. Y prácticamente es asunto de todos los días. El mundo entero está viviendo de la mano a la boca, únicamente tratando de sobrevivir de una cosecha a la otra. Esta es una realidad. Hay hambre en el mundo entero. 3 niños mueren de hambre en el mundo cada minuto. Es increíble, ¿verdad? Aproximadamente 57 millones de personas mueren cada año a causa del hambre. Esto equivale a 156,000 personas cada día. De la población mundial, que supera los 6 billones de personas, el 60% están malnutridos y un 20% está muriendo de hambre en este momento. O sea, únicamente el 20% de la población mundial tiene que comer. Otra de las señales que menciona el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, es la de pestilencias. La palabra original, pestilencia, en el idioma griego del Nuevo Testamento significa plaga o enfermedad. Y saben, las enfermedades han aumentado de manera alarmante en el mundo. Cada día se hace más difícil tratarlas, porque no hay campo, porque no hay espacio en los centros médicos ni los hospitales. Pude notar y ver hace poco en un hospital cómo los pacientes eran atendidos en los pasillos. No tenían camas donde reposar, tirados en el piso. El mundo está viviendo las consecuencias de sus pecados. La palabra de Dios dice que otra señal que sufriría nuestro mundo antes del regreso de Cristo es la contaminación ambiental. Y ya lo había dicho el profeta Isaías cuando escribe: la tierra se envejecerá como vestidura. La tierra se envejecerá como un traje, como un vestido. Y hoy en día los científicos dicen y advierten con toda franqueza acerca de la posible muerte de nuestro planeta. ¿Saben algo? Hace algunos años
unas cuantas décadas atrás, los ríos y los manantiales eran caudalosos. Hoy en día, 4 o 5 décadas después, los ríos apenas si pasa la mínima cantidad de agua. Los bosques, igualmente, hace unas décadas atrás, eran verdes, eran frondosos, proveían de aire puro, de agua, de oxígeno. Hoy en día, todo se encuentra seco. Pocos son los meses al agua en que se ven verdes y agradables a la vista. Lo que fue predicho en la palabra de Dios estamos cumpliendo. Hoy muchos grupos y organizaciones hacen esfuerzos por salvar la tierra, por reciclar para no contaminar nuestro planeta. Pero estos esfuerzos parecen ser insuficientes, porque la profecía y las palabras tienen que cumplirse antes del regreso de Jesús. Señal 8, ya la mencionamos. Terremotos. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo podemos palpar. Hambres y terremotos en muchos lugares. Mateo 24, 6 y 7. Saben que los terremotos en los últimos 90 años han fallecido o han muerto más de 1,5 millones de personas por esta causa. Los terremotos cada vez son más frecuentes y lo serán hasta el regreso de Cristo. No solamente hay terremotos, hay cataclismos de todo tipo en la naturaleza. Se han vuelto como una moda. Ya la gente los espera. Algunos los persiguen porque desean tener las mejores tomas y experimentar lo que es estar debajo de un tornado, de un huracán. Cataclismos de la naturaleza. Dice la palabra de Dios, y también lo dice el evangelista Lucas, terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror, dice la palabra de Dios, y grandes señales en el cielo. Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Muchedumbre de gentes se asombrarán y se asustarán por estas cosas, sin entender por qué, el significado de ellas. La palabra de Dios también menciona que antes del regreso de Cristo deberá haber una decadencia moral en la raza humana. Y se volverá exactamente como en los días de Noé. Dice la palabra de Dios, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como aquellos días, dice, antes del diluvio, la gente estaba comiendo y estaba bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, dice la palabra de Dios, también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37-39 de Mateo. Así será la venida del Hijo del Hombre, cuando la gente se encuentre sumida en sus propios asuntos. Otra señal es el creciente crimen y violencia en las sociedades, igual que en el tiempo de Noé. La tierra estaba corrompida delante de Dios. Y se había corrompido delante de Dios la tierra y la raza humana
porque todo estaba lleno de violencia. Génesis 6, 11. Saben, cuando yo era un niño, las disputas, los problemas solían arreglarse con los puños, pero hoy en día se arreglan con armas. Dicen las estadísticas que cada 100 horas más jóvenes mueren en las calles que los que murieron en la guerra del Golfo Pérsico. Es increíble. También el aumento de la iniquidad y la falta de amor en las personas. ¿Y por qué en la gente se ha desamorizado? ¿Por qué a la gente se le hace tan difícil y le cuesta tanto amar? Por la maldad. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Se habla que al final del tiempo, antes del regreso de Jesús, va a haber una actitud de incredulidad. Pero dice la Biblia, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Eso mismo sucedía en el tiempo de Noé. La gente no creía. La gente se burlaba de Noé porque hacía un arca. Nunca se dieron cuenta de lo que iba a suceder hasta el día en que vino el diluvio. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4, sabed que en los últimos días, o sea, en los días que estamos viviendo tú y yo, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? También dice la palabra de Dios que aparte de los burladores habrán hombres y mujeres amantes de los placeres. Cristianos nominales, pero que aman más a los placeres. Dice la palabra de Dios, la segunda carta de Timoteo. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres y mujeres amantes de sí mismos y del dinero. Hombres y mujeres que serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hombres y mujeres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Hombres y mujeres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A este tipo de personas, dice la palabra de Dios, el cristiano verdadero debe evitar. Capítulo 3, versículo 1 al 5 de la segunda carta a Timoteo cita estas palabras. Dice la palabra de Dios que antes de que Jesús venga, habrá una incertidumbre económica en el mundo entero, como la que estamos viviendo y experimentando hoy en día todas las personas. Hay un mensaje para aquellos que han hecho dinero, riqueza sobre los hombros de sus empleados. Dice la palabra de Dios. Vamos pues ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos.
el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Libro de Santiago, capítulo 5, 1 al 5. ¿Vale la pena volverlos a leer? Vale la pena volverlo a leer. Tú lo puedes hacer en tu propia Biblia. Y la última gran señal, la predicación del Evangelio verdadero a todo el mundo. Cuando digo Evangelio verdadero, me refiero al Evangelio de Jesucristo. Porque lamentablemente muchos predicadores y sus seguidores predican su propio evangelio, adaptándolo de acuerdo a sus circunstancias. Pero el evangelio verdadero debe ser predicado en el mundo entero, para testimonio a todas las razas. Y luego, dice la palabra de Dios, vendrá el fin, cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. En el libro de Apocalipsis 14:6 hay un simbolismo, y el profeta Juan en visión dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Cristo dejó muy claro que sus fieles seguidores deben estar atentos a las señales de su venida. Prácticamente todas las señales se han cumplido. Solamente la proclamación completa del Evangelio debe ser hecha. Sin embargo, el fin está cerca. Por eso es que Jesús mismo dijo, y lo registró el evangelista Lucas, cuando dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga y te guarde. Soy tu amigo Juan Carlos Granados, y si quieres ver algunos de nuestros videos, puedes visitar mi página www.youtube/Fucagra1958. Espero nos podamos ver nuevamente en el siguiente tema. Bendiciones.